Salmo número 20, versículo 6 al 9. Así dice la palabra: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Que el Señor bendiga esta finalización del libro de Salmo número 20. Hermanos, hemos dicho que este salmo nos deja la gran enseñanza que en medio de conflictos, como comienza el versículo 1, en medio de las aflicciones, ya el Hijo de Dios debe ir a la oración. El Hijo de Dios cuenta con el arma más poderosa que hay en el universo, que es dirigirse directamente al Padre Celestial y presentar su aflicción, presentar su ansiedad, presentar sus problemas, sus conflictos, lo que lo aprieta, dejarlo en las manos del Señor. Y en este salmo, David nos enseña cuán importante no solo es la oración individual, sino también la oración colectiva, la oración del pueblo de Dios, la oración de un grupo íntimo de hermanos, de creyentes que van a sus rodillas a interceder por la necesidad de uno de nosotros, de uno, en este caso de David. Y hay un grupo acá de creyentes que ora por David, que lo conoce a David, que sabe que es un hombre de Dios, un hijo de Dios, y pareciera que entre el versículo 5 y 6, estos oradores pueden percibir que Dios está evidenciando respuesta a sus oraciones. Hay algún índice, alguna señal de que Dios ha escuchado y que Dios está respondiendo en la situación de aflicción y de conflicto que vive el rey David. Por eso dice: ahora conozco. Ellos conocen que Dios salva a su ungido, reconocen a David como el ungido de Dios, el Hijo de Dios, bendecido, amado por Dios, pero ellos en este momento están reconociendo que el Dios todopoderoso, el Dios de David, ya que escucha las oraciones, que lo ha oído, que oirá desde los santos cielos y mueve todos los cielos para dar respuesta, lo ha hecho con la potencia salvadora de su diestra. Me detengo en este versículo, especialmente en la última frase, porque vemos que Dios responde las oraciones de sus hijos con hechos concretos. La diestra, las manos, siempre en la Biblia nos hablan de hechos, de acciones. Dios no nos da una aspirina. Dios no soluciona nuestros problemas con una palabrita o con una sonrisita. Dios soluciona el problema de sus hijos con acciones. Y hermano, ¿esto qué me enseña? Que nosotros como creyentes debemos estar atentos a las respuestas con acciones concretas de Dios por nuestras oraciones. Pedimos por la sanidad, Él sana. Pedimos por una necesidad laboral, Él otorga un trabajo. Él obra en la vida de sus hijos con acciones concretas, respondiendo las oraciones. Y eso es muy importante, porque a veces nosotros consideramos que todo es como normal. No. El Hijo de Dios debe tener un discernimiento de ver la mano de Dios, la diestra de Dios obrando en su vida. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que aumente nuestra fe, para que aumente nuestra alabanza, para que aumente nuestra adoración, para que aumente nuestra comunión íntima con el Señor. Así que
acá los intercesores están viendo que en medio del conflicto ya se visualizan respuestas concretas de parte del Señor con su diestra todopoderosa, con la potencia salvadora de su diestra. Los problemas que seguramente este salmo está relacionando con los conflictos son conflictos de guerra, son conflictos que tienen angustiado a David porque está en medio de batallas, de guerra contra los filisteos, contra los moabitas, contra el rey de Seón, de Sebo, etcétera, etcétera. Y todo esto se viene encima. Y a veces se nos viene encima muchas situaciones afligidas que afligen nuestra vida. Entonces, hermanos, tenemos que orar. Y lo que estamos haciendo en este grupo, pedir oración como Valeria por su hijo, como Reina también por su sobrina Emily, o por su familia. Tenemos que estar apoyándonos como cuerpo, como equipo, como intercesores, siempre orando unos por otros. Mire, la diferencia sigue marcándola el Señor en el versículo 7 ya a 8. La diferencia del hombre que no tiene a Dios, el hombre incrédulo, que el hombre del mundo, ese hombre no tiene al Señor, por ende su confianza la deposita en sus propias fuerzas. Dice, estos confían en carros. Entonces está hablando de una batalla, de guerra. Estos confían en carros. Carro era el arma letal más temida y más poderosa de aquel entonces. Los carros que le ponían incluso unas extensiones y cuando pasaba este carro cortaba totalmente las piernas de los hombres, de los enemigos. Una cosa atroz. Pero los hombres sin Dios confían en su potencia, en su fuerza, confían en sus armas, ponen su confianza en cosas terrenales, en cosas temporales, en carros. Aquellos confían en caballos, es decir, confían en el ejército físico para lograr la victoria. Así obra hoy día el hombre, así como en la época de David hoy día. Hoy día vemos un mundo en guerra y las naciones ponen su confianza en la potencia de sus misiles o cuántas ojivas nucleares tiene este misil, en la potencia. El hombre pone siempre su confianza en carros, en sus caballos, en su fuerza, porque no conoce al Señor. Pero nosotros, más nosotros, dice ahí ya el pueblo de Dios, más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Pero nosotros, los hijos de Dios, confiamos siempre en el Señor. Nosotros acudimos al Señor. Nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que cualquier arma que el hombre pueda crear. Y esa arma se llama la oración. El resultado es que al final, en la batalla, ellos con su confianza en sí mismos, en sus carros, en sus fuerzas, en sus armas, ellos son derrotados, ellos flaquean y caen. Pero el Hijo de Dios que tiene su confianza en el Señor, hermano, por eso que la oración, decíamos, tiene que ser una oración de fe, con plena confianza de que Dios nos escucha y nos responde. Mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. La victoria es del creyente. Este mundo pasará. Los cielos y la tierra pasarán con todas sus cosas y con toda ya el antagonismo incluso hacia Dios. Pero el Hijo de Dios que se nutre de la palabra de Dios permanecerá porque tiene vida eterna y tiene un Dios, al Dios eterno todopoderoso. Hermanos, como pueden darse cuenta, nosotros, hermanos, tenemos que poner siempre nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y nunca en las cosas terrenales o materiales. Este mundo está lleno de confianza o en el dinero, o en el poder, o en las armas, en las cosas humanas, temporales. Nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas celestiales.
Buscad primeramente el reino de Dios. Nosotros primeramente tenemos al Señor. Y yo decía que el contexto que veo acá es un contexto de batallas. Y los intercesores ya observan que hay una respuesta de Dios, porque Dios ha empezado a dar victoria al rey David. Ha empezado a dar victoria al rey David. Este pasaje me lleva a Primera de Crónicas, capítulo 18, y voy a leer algún pensamiento de Primera de Crónicas, capítulo 18. Creo que esto es parte del contexto de este salmo. ¿Ya? Me pasé. Primera de Crónicas, ¿ya? Y el capítulo 18. En este pasaje, ¿ya? Se describen las victorias de David. Y David tiene victoria tras victoria. Es verdad que pasó por momentos de aflicción. Es verdad que fueron muchos los enemigos que vinieron contra David. Pero dice el Primera de Crónicas 18 que David derrotó a los filisteos. David tuvo victoria y los intercesores están viendo esa victoria. También derrotó a Moab y también derrotó a Hadad Ezer, rey de Sobá. Derrotó a todos ellos. Pero escucha el versículo 4. Y le tomó David a estos ejércitos 1000 carros. ¿En qué ponía su confianza en estos ejércitos sin Dios? En carros y caballos. David fue victorioso y él conquistó 1000 carros, de ellos 7000 caballos. Ponemos nuestra confianza en los caballos, pues 7000 caballos. Ya Dios le dio la victoria y 20.000 infantería, 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros. Toda la confianza en la cual estaba depositado el ejército del hombre sin Dios se vino abajo, fue vencido por David. Ya todos esos carros, excepto 100 carros que más encima se los dejó como botín. Hermanos, ¿se dan cuenta? No es seguro poner la confianza en las cosas del hombre, pero sí es seguro poner la confianza en el Señor, orar al Señor, porque el Señor, tarde o temprano, en su tiempo, Él va a responder. Y en este salmo ya se ve la respuesta del Señor, alzando en victoria ¿a quién? A David. ¿Y qué pasó con los enemigos? Ellos flaquearon y cayeron. Nosotros nos levantamos y estamos en pie. Por eso que el salmo termina, versículo